Ya, comenzamos entonces la sesión de laboratorio para el grupo número 2, hoy jueves 18 de noviembre. Nos corresponde entonces, como en orden cronológico, ¿cierto?, desarrollar la tercera experiencia, de la tercera de las tres, obviamente, como tema, o sea, que lleva por tema, perdón, pérdida de carga en tuberías. La experiencia C12, perdón. Esta experiencia entonces es la final para efectos de laboratorio. Para efectos de desarrollar esta experiencia, entonces, se necesita manejar esta teoría. Pérdida de carga en tuberías. ¿Qué significa esto? Primero que todo, la palabra carga, sinónimo de energía. Por lo tanto, esta experiencia tiene como objetivo evaluar la pérdida de energía hidráulica que se genera en las tuberías. Como se ha dicho en teoría, por lo menos en uno de los dos cursos, ¿cierto? Básicamente, la pérdida de carga o pérdida de energía se produce entre la conexión o las conexiones, siempre y cuando existe una red de tuberías. Nosotros estudiamos flujo en tuberías en el curso, de tal manera que, hablando en términos de energía, ¿cierto? Porque en el fondo lo que estamos aplicando acá, o lo que vamos a aplicar para esta experiencia, es el concepto de balance de energía hidráulico real. Ojo, ¿ah? ¿Por qué digo esto? Porque en la experiencia anterior, ¿cierto? Evaluamos el balance de energía teórico o ideal, que es Bernoulli. Ahora vamos a aplicar entonces condiciones reales, donde la primera condición real es que el flujo, ahora, desplazamiento del fluido, puede ser viscoso. Por lo tanto, hay efectos viscosos y todo lo que involucra resistencia al fluido a desplazarse a través del esfuerzo de corte, todo lo que se vio al principio del curso, ¿cierto?, con respecto a la viscosidad, esa propiedad del fluido. Por lo tanto, hay resistencia ahora al momento que el fluido se desplaza, principalmente dentro de la tubería. Por lo tanto, conceptos que hay que manejar acá. Número de Reynolds, importantísimo. ¿Por qué? Porque el número de Reynolds es el parámetro dimensional que nos permite evaluar el tipo de flujo. Tipo de flujo en tuberías, que es lo que se hizo básicamente en la primera experiencia. ¿Se acuerdan de flujo en tuberías? O sea, estudiar el comportamiento del flujo, ¿cierto? Visualización de flujo, el nombre de la experiencia en sí, pero bueno, observar y comparar y analizar en el fondo el tipo de flujo en base al parámetro número de Reynolds. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta acá porque obviamente hay que analizar el tipo de flujo para hacer un análisis posterior, dependiendo si el flujo es laminar, transición entre comillas y o turbulento. Principalmente nos centramos en laminar y turbulento, teniendo en cuenta lo siguiente. El tipo de flujo está en directa relación al módulo de la velocidad de desplazamiento de este. ¿Por qué digo esto? Porque si la velocidad de desplazamiento del fluido es baja, estamos en presencia de flujo laminar. Ya sabemos la representación típica del flujo laminar. Flujo ordenado, de baja velocidad. Flujo turbulento, por lo contrario, es flujo, entre comillas, un poquito más alterado, pero de mayor velocidad. Y ahí es donde caen dos clasificaciones extra. Una, entre laminar y turbulento, que es de transición, que es una combinación de ambos efectos. En algún instante, entonces, hay un efecto como visualmente laminar y posterior un movimiento turbulento, un efecto combinado. Por eso que es medio complejo elaborar una metodología de análisis, o sea, ecuaciones que me permiten estudiar ese tipo de flujo. Y por otro lado, yéndonos hacia el extremo derecho, del punto de vista del número Reynolds, existe un concepto que se llama flujo turbulento de alta velocidad o desarrollado, o completamente turbulento, como se le llama también. En definitiva, ¿cuál es la diferencia entre turbulento y completamente turbulento? La velocidad, primero que todo, de desplazamiento del flujo, que es altísima, flujo turbulento desarrollado, con respecto al flujo turbulento normal o turbulento a seca. ¿Ya? Entonces, la velocidad del flujo tiene preponderancia muy importante en el concepto de número Reynolds. Lo vamos a ver acá, entonces también lo vamos a reforzar para efectos de, en este caso, el curso 1 que ya lo ha visto, y para el curso 2 que vamos a empezar a ver esto mañana.
¿ya? La clase mañana es importante, importantísima porque empezamos a ver la última materia del curso, ¿ya? Ya, entonces, entremos en materia. Dice acá, objetivos, objetivo general. Dice familiarizar al estudiante, o sea, ustedes, con métodos de medición de flujos de fluido. O sea, básicamente reforzar lo que ya hemos visto en las experiencias anteriores. Y las pérdidas de energía o de carga hidráulica en tuberías y singularidades. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué dice esto el título? Porque hay que considerar que las pérdidas de energía, si bien es cierto se generan tuberías, estas pérdidas pueden ser de dos tipos principalmente. Uno, en orden de prioridad, pérdidas primarias, con ese nombre y apellido, que corresponde a las pérdidas por fricción. Recuerden que acá el balance de energía que nos va a llevar a evaluar estas pérdidas por fricción está vinculado a un fenómeno que genera pérdida de energía. ¿Cuál será ese? Obviamente la fricción. Por eso que las pérdidas por fricción, con ese nombre y apellido, son las primarias acá. Ese fenómeno está siempre presente en toda instalación hidráulica. Donde exista tubería, hay siempre pérdida por fricción. ¿Ya? Y por otro lado, las pérdidas secundarias son las pérdidas por singularidad. ¿Qué se entiende por singularidad entonces? Singularidad es el nombre que se le da a todo accesorio hidráulico que, como dice la frase cliché, adopta la... Perdón, déjeme, estoy admitiendo a alguien aquí. Sí. Singularidad entonces, retomando la idea, corresponde a todo accesorio hidráulico que altera el normal desplazamiento del fluido. Por lo tanto, accesorio hidráulico o singularidad será, por ejemplo, los típicos, una llave, la típica llave que uno maneja, ¿cierto? Una válvula cualquiera, hay distintos tipos de válvulas, los típicos codos, ¿cierto? Que uno ve en toda instalación, cuando ve realmente tubería, ¿cierto? De agua o en general de líquido, tubería que cambia el sentido del flujo a través de un codo, por ejemplo, los típicos codos de cobre o PVC. Ese tipo de accesorios generan pérdidas. Y esas pérdidas están asociadas al nombre y apellido, pérdidas de carga por singularidad, o sea, pérdida secundaria. De tal forma que tubería, tubería 1, conectada verticalmente o perpendicular a una tubería 2 a través de un codo, podemos decir que si consideramos una región de análisis de energía hidráulica entre la entrada de la tubería horizontal y la salida de la tubería vertical, tendremos pérdida por fricción, tubería horizontal, pérdida por fricción en la tubería vertical, pérdida por singularidad en el codo y eventualmente pérdida por singularidad en la entrada de la tubería horizontal y en la salida de la tubería vertical. Por lo tanto, si tenemos dos tuberías, una vertical y otra horizontal, conectadas por un codo, podemos decir que tendremos dos pérdidas por fricción, una por cada tubería, y tres pérdidas por singularidad. ¿Ya? Por ejemplo. Eso lo vamos a ver acá y obviamente lo vamos a reforzar en teoría. En la teoría me refiero. Entonces, eso es el objetivo general. Manejar los conceptos de medición de flujo, como les decía al principio, eso ya lo vimos en las sesiones anteriores, o sea, en las experiencias anteriores. Y ahora entonces vamos a evaluar las pérdidas de energía hidráulica o las pérdidas de carga, ¿cierto? En tuberías. Y también las pérdidas por singularidad. Son los dos tipos de pérdidas importantes. Objetivo específico, entonces, aquí viene lo importante. Primer objetivo específico. Dice acá, vamos a leer y después lo traducimos como se dice. Analizar las pérdidas de carga por fricción, determinar, graficar y analizar los coeficientes de fricción versus Reynolds para una tubería recta horizontal. Ya, primero, ¿qué significa esto? Primero que todo, hay que identificar parámetros hidráulicos adimensionales típicos para evaluar la pérdida de energía dentro de una tubería. ¿A qué me refiero con esto? Son tres parámetros hidráulicos adimensionales. ¿Cuál primero? Coeficiente de fricción, F. Segundo,
Número de Reynolds, importantísimo, ya sabemos. Y tercero, otro parámetro que se conoce como rugosidad relativa. ¿Qué significa este? El último, rugosidad relativa no es más que el cociente de división de la rugosidad absoluta de la tubería interior, incrustaciones de la tubería, producto del paso del tiempo, del flujo que pasa por el interior. O sea, para el caso laboratorio nosotros vamos a trabajar con agua, por lo tanto, a medida que el agua circula a través de la tubería, arrastra sedimento, porque es muy difícil tratar de tener agua tratada o agua limpia, agua pura. ¿Ya? Por lo tanto, todo el sedimento que arrastra el agua, sobre todo en un laboratorio, ¿cierto? Va adosándose ese sarro mugre, llamémosle sarro mejor, se adosa a las paredes de la tubería. Por lo tanto, todas esas incrustaciones van quedando en el tiempo dentro de la tubería, por lo cual esa incrustación es lo que se denomina rugosidad con apellido, absoluta. ¿Cuál es la diferencia con la rugosidad relativa? Que la rugosidad absoluta es el grado de incrustaciones medido con unidad. Por ejemplo, milímetros. Cuando uno trabaja con tubería, ¿cierto? Generalmente uno habla de tubería en pulgadas. O sea, en la práctica, cuando uno quiere, por ejemplo, comprar en una farmacia. Difícil comprar una tubería en una farmacia. En una ferretería, perdón, compra una tubería, ¿cierto? Y dice, le pregunta al vendedor, ¿de cuántas pulgadas necesita? Entonces ahí uno la primera, cuando no tiene mucha experiencia, ¿cuál es la duda? ¿Me estarán preguntando por el diámetro exterior o el interior? ¿Ya? Nosotros acá en el laboratorio somos rigurosos y hablamos de diámetro real, o sea, diámetro interior. ¿Ya? Entonces, cuando estamos pensando en el diámetro interior de la tubería, estamos pensando justamente en el diámetro de flujo, como se dice, o sea, por donde circula el fluido, en este caso agua. Vamos a hablar de agua de aquí en adelante, ¿eh? No líquido en general. ¿Ya? Lo que sí hay que tener en cuenta que las condiciones de flujo, dentro de todas las que uno ve para aplicar balance de energía real o hidráulico, como se dice, está en que el fluido debe ser considerado como incompresible, o sea, densidad constante. Un paréntesis aquí, importante, ¿cierto? Tener en cuenta un concepto. Diferencia entre flujo incompresible y fluido incompresible. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esa diferencia. En términos simples, ¿qué significa esto? Flujo incompresible se refiere a que el fluido que estamos analizando el movimiento, flujo, debe comportarse como un líquido. ¿En qué sentido? Características de velocidad y de las propiedades de este fluido, por un lado. Por otro lado, fluido incompresible hace mención a que las propiedades de este fluido, ¿cierto? Deben ser para un líquido, o sea, densidad constante, directamente. O sea, en uno, flujo, debe parecerse o comportarse el fluido que estamos estudiando a un líquido, y para el segundo, tiene que ser un líquido. Esa es la principal diferencia. ¿Por qué le hago este comentario? Porque obviamente me lo han preguntado varias veces ya por correo, he recibido correo donde entre varias preguntas aparece eso. ¿Ya? Y aparte, en otras experiencias que he tenido por ahí, exámenes de grado, me parece que los alumnos no tienen muy claro ese concepto, entonces combinan. Hablan de que el fluido debe ser incompresible para que se mueva de tal forma, se desplace de tal lado. Entonces ahí es donde hay que tener claridad con respecto a ese concepto. Pero bueno, lo primero entonces, el primer objetivo específico hace mención entonces a, considerando solamente pérdidas por fricción, hacer un análisis, el cual involucra obviamente previo a eso calcular o determinar, como dice el nombre acá, y graficar los coeficientes de fricción, F, en función de el número de Reynolds. Vamos a ver más adelante que esta relación de fricción-Reynolds no es más que una representación para efecto de una tubería recta, obviamente, como indica acá,
una parte del famoso diagrama de Moody. Diagrama de Moody que, objetivo, ¿qué es lo que tiene? Mostrar relación directa. En el caso del diagrama de Moody logarítmico, es un diagrama logarítmico entonces que muestra la relación entre las tres variables o características hidráulicas adimensionales: coeficiente de fricción, rugosidad relativa y Reynolds. Entonces, un punto que quedó como comentado a media, entonces, sería la rugosidad relativa. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, la rugosidad relativa es el cociente de la rugosidad absoluta de la tubería, las incrustaciones, dividido por el diámetro interior de esta. Por lo tanto, para que ese cociente sea adimensional, claramente ambas magnitudes, tanto numerador como denominador, rugosidad relativa, epsilon, generalmente la letra epsilon se utiliza para representar la rugosidad absoluta, dividido por el diámetro interior, debe ser un parámetro adimensional. Por lo tanto, tendremos coeficiente de fricción, que indica directamente cómo se perturba el flujo dentro de esa tubería. Fricción del fluido con respecto a la tubería. Coeficiente, el otro dimensional, rugosidad relativa, grado de incrustación de la tubería con respecto al fluido. Y tercero, el número de Reynolds, que es el, como se diría, el más relevante, porque el que permite identificar el tipo de flujo. O sea, cómo se desplaza el fluido dentro de la tubería. Como pueden ver, las tres variables adimensionales dependen una de la otra. Todo depende finalmente del tipo de flujo, o sea, del Reynolds. ¿Ya? Eso es con respecto entonces al primer objetivo. En base a únicamente pérdidas por fricción para una tubería recta y horizontal, que significa que sea recta y horizontal, que tiene un diámetro constante. Y horizontal, eso es recta. Y horizontal, obviamente, que está posicionado, su centro de eje, paralelo a un nivel de referencia. Entonces, para una tubería recta, horizontal, evaluamos la pérdida por fricción y en base a eso evaluamos finalmente cómo calculamos o cómo obtenemos una relación gráfica, ¿cierto? Con todo lo que involucra, analizar, determinar y graficar el coeficiente de fricción versus Reynolds. Eso es el primer objetivo. El segundo, considerando las pérdidas de carga ahora por singularidad, determinar los coeficientes singulares promedio del equipo ensayado. O sea, vamos a considerar en este caso el laboratorio un equipo, entre comillas, que involucra dos singularidades. Un equipo que se le denomina cámara de expansión-contracción. Así es el nombre el que tiene. ¿En qué consiste este equipo? Que es, en el fondo, son dos tuberías conectadas, ¿cierto?, en un punto centro. O sea, tenemos una tubería inicial con un cierto diámetro. La conectamos, digo, verticalmente, o sea, a 90 grados con una tubería de mayor diámetro. Y finalmente la volvemos a conectar con una misma tubería original, o sea, de la entrada. Por eso es que se habla de una cámara que genere una expansión, primero que todo, brusca, porque a 90 grados, y posteriormente una contracción brusca, también a 90 grados. Entonces, esa cámara de expansión, contracción, genera dos singularidades. ¿Cuáles? Expansión brusca, contracción brusca, en la dirección y sentido del flujo. Por lo tanto, ahí, para esa cámara, es despreciable, entre comillas, la pérdida por fricción. Vamos a ver por qué posteriormente. Por el momento podemos decir que bajo esa geometría, las pérdidas más relevantes, solamente para esa geometría, son las pérdidas por singularidad. Dos pérdidas por singularidad. ¿Ya? Entonces, en base a eso, me piden evaluar los coeficientes de singularidad promedio del equipo, o sea, de esa instalación. Para lo cual, obviamente, tendríamos que hacer mediciones o variar el flujo de agua dentro de esa geometría, lo cual involucra entonces variar flujo volumétrico, como se dice normalmente, o caudal. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el balance de energía hidráulico, que es la base de esta experiencia, considera dos cosas, o mejor dicho, una cosa importante, que el caudal, ¿cierto?, debe ser constante. ¿Y eso a qué se debe?
para las condiciones de flujo. Flujo estable y además uniforme. Recordando qué quiere decir flujo estable. Flujo estable quiere decir que en la región que uno estudia, llámese cámara de expansión-contracción, todo lo que involucra esto, ¿cierto? La parte sólida más líquido, más el agua. Esa cámara, ¿cierto? Debe comportarse de tal forma que toda la energía que ingresó por la parte de entrada, obviamente, salió finalmente. Toda la masa que entró, salió. Recuerden que siempre el balance de masa, o como le llamamos acá en fluido, ecuación de continuidad, debe mantener las mismas relaciones o condiciones de flujo que el balance de energía. Por lo tanto, si estamos hablando de flujo estable, si toda la masa que entró salió, o toda la energía que entró salió, nada pasa dentro del volumen de control. O sea, no hay acumulación ni pérdida ni de masa ni de energía dentro del volumen de control. Por lo cual, la ecuación de continuidad me va a decir finalmente que, o mejor dicho, y prioritariamente, que el flujo másico, porque recuerden que la ecuación de continuidad se menciona el flujo másico que entró es igual al que salió. Por lo tanto, si estamos hablando de que vamos a trabajar con un solo líquido, recuerden, líquido, condición de flujo uniforme, densidad constante, densidad entonces, entrada igual densidad de salida. Recuerden que el balance de masa que dice, flujo másico en la entrada igual flujo másico en la salida, para flujo uniforme, más flujo estable. Por lo tanto, si flujo másico es constante, finalmente, debido a que la densidad es la misma entre la entrada y la salida, el caudal o flujo volumétrico es constante. Por lo tanto, para la geometría, ya sea tubería recta o cámara de expansión-contracción, siempre el flujo volumétrico o caudal permanece constante. Recuerden que el caudal o flujo volumétrico depende de o es función de la velocidad media del flujo dentro de la tubería por el área de la sección transversal, como se dice, de la tubería. Por lo tanto, producto V por A, velocidad media por el área del flujo, constante. De tal manera que al aplicar la ecuación de continuidad para dos tuberías de distintos diámetros, obviamente la tubería que tiene menor diámetro tendrá mayor velocidad. Recuerden que el producto V por A es constante. Por lo tanto, si el producto V por A es constante, la tubería que tenga un menor diámetro tendrá una mayor velocidad. Y viceversa. La que tiene un mayor diámetro, la tubería más ancha, tiene una menor velocidad media. Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Entonces, resumiendo el objetivo específico. Primer objetivo específico, en base a pérdidas por fricción, evaluar, ¿cierto? Con todo lo que involucra evaluar el coeficiente de fricción o los coeficientes de fricción, ¿cierto? Porque vamos a hacer varias mediciones. Los coeficientes de fricción que se van a generar a partir del número de mediciones y además compararlo con el número de Reynolds. Por lo tanto, por ejemplo, si hacemos 6 mediciones, una medición por cada caudal, cada abertura de llave que vamos a hacer para que el agua circule. 6 mediciones, tendremos 6 coeficientes de fricción, 6 números de Reynolds. 6 coeficientes de fricción, 6 números de Reynolds. Cada par me genera un punto. Dentro de un gráfico, fricción Reynolds. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? Como uno de los puntos importantes es graficar, bueno, ubicaremos los puntos, ¿cierto?, en un gráfico fricción Reynolds. Como le dije anteriormente, esto es parte de un diagrama de Moody que vamos a ver a continuación, donde ustedes van a posicionar esos puntos en ese diagrama, para lo cual yo les voy a entregar, no está aquí, pero en teoría dentro del apunte de teoría, hay un diagrama de Moody bien ordenadito, con color incluso, que lo pueden ustedes utilizar para utilizarlo, perdón, en lo que es el informe. ¿Ya? Utilizan ese mismo diagrama de Moody, que yo se los voy a indicar en teoría. Bueno, al curso 1 ya se lo mostré, curso 2 mañana se los voy a indicar. Ese diagrama de Moody lo sacan de ahí y lo agregan en su informe, ubicando los puntos para cada Reynolds, cada coeficiente de fricción. Trazarán la curva
o recta, dependiendo del tipo de flujo. También lo vamos a comentar acá. ¿En qué caso es recta? ¿En qué caso es curva? ¿Ya? Entonces, esos son los objetivos específicos que hay que desarrollar en esta experiencia. Ya, marco teórico, bueno, lo que hemos hablado siempre, ¿cierto? Que para evaluar la ecuación de continuidad, básicamente, en términos de gases, normalmente uno habla de flujo másico. Normalmente. El flujo másico es acá, flujo másico que entra igual al que sale, y el flujo másico que se genera dentro del volumen de control, siempre. Para el caso líquido, lo más común, desde el punto de vista fluido, ojo con eso, ecuación de continuidad o balance masa aplicado a fluido. Recuerde que la ecuación de continuidad es el nombre que recibe el balance masa desde el punto de vista hidráulico, o sea, de mecánica fluido. Por lo tanto, para líquidos, lo común es hablar de que el flujo volumétrico, o, bueno, aquí como dice caudal volumétrico, es lo que debe conservarse para condiciones de flujo estable y uniforme. Esto no quiere decir que para un líquido uno no puede hablar de flujo másico. Claro que se puede, pero hay que tener en cuenta que en este caso para los líquidos siempre la densidad es constante. Mecánica fluido, recuerden. Por lo tanto, si la densidad es constante y además el flujo es estable y uniforme, siempre vamos a llegar al final, finalmente, perdón, a hablar de caudal constante. Por eso es que generalmente, como se dice el líquido, uno evalúa el caudal como cantidad de líquido a desplazarse por unidad de tiempo. Por eso es que uno, en términos prácticos, ¿cierto? Como lo vamos a hacer en el laboratorio, vamos a trabajar con líquidos cuya densidad es constante, obviamente. Caudal, ¿cierto? En términos prácticos, se evalúa en función de un volumen y el tiempo respectivo. Por lo tanto, en esta experiencia, capturaremos una cierta cantidad de líquido caudal, ¿cierto? Medida por volumen y el tiempo que ocupa ese volumen. Para el caso de la experiencia, vamos a capturar este volumen directamente en un estanque que me permitirá, obviamente, registrar ese volumen siempre constante, siempre el mismo valor, lo que obviamente va a variar es el tiempo. Por lo tanto, un estanque que tiene una base rectangular y siempre, ¿cierto? La base, el área basal, como se dice, y una altura fija. Por lo tanto, el área basal por la altura fija me dará el volumen. Y ese volumen será siempre el mismo. Dentro de la tabla de datos que se le van a entregar a ustedes, ese volumen será constante. Un número, metros cúbicos, ahí vamos a ver, o centímetros cúbicos, pero volumen constante. Y además se le indicará el tiempo que se registró ese volumen. Claramente, como el caudal va a ir cambiando, a un mismo volumen, el tiempo tiene que cambiar. Y además, a medida que el caudal aumente, obviamente el tiempo va a disminuir, ¿cierto? Son tan inversamente proporcionales uno del otro. Por lo tanto, eso es lo que vamos a visualizar en la tabla de datos, que corresponde a lo que uno teóricamente, o sea, no teóricamente, prácticamente realiza en el laboratorio. Uno mide en el laboratorio un volumen y el tiempo que se completó el volumen. Ese volumen, ¿que de dónde proviene? Para el caso de la primera parte de la experiencia, como primer objetivo, de una tubería recta, para la cual habrá a la salida de la tubería una llave. Esa llave entonces tendremos que ir abriéndola o cerrándola, dependiendo cómo queramos variar el caudal, para efectos de evaluar posteriormente ese flujo de agua que sale a través de la tubería, volumen y tiempo. Por otro lado, hay que tener en cuenta, bueno, la relación que está aquí, ecuación 2, que una vez que tengamos el caudal, podemos decir que conocemos el producto V por A. O sea, la velocidad media del flujo, importantísimo valor o dato para el balance de energía que vamos a plantear a continuación. Y además, vamos a conocer el diámetro de la tubería interior, dato, se le va a entregar a ustedes, de tal forma que conozcamos el área. Por lo tanto, determinando el volumen en forma experimental, el caudal como volumen y tiempo, y conocida el área, podemos determinar o conocer el volumen, la velocidad. Perdón. Esa es la idea.
Determinar la velocidad a partir del caudal, volumen, tiempo y el área a través del diámetro de la tubería. Por lo tanto, eso es la forma práctica que vamos a desarrollar en esta experiencia. Bueno, aquí donde dice dónde, está todos los parámetros, ¿cierto? Con sus unidades respectivas, los más típicos, para efectos de las ecuaciones anteriores. Después, bueno, acá habla de los métodos de medición de caudales másicos y volumétricos, que es básicamente lo que hemos estado hablando principalmente en teoría. Tenemos la medición directa, ¿cierto? De la velocidad mediante, dice, tubo de Pitot, que es lo que hemos visto. Los demás, entonces, instrumentos, ¿cierto? Son típicos que se utilizan en forma alternativa al tubo de Pitot. Nosotros nos centramos en el tubo de Pitot en clase, teoría. Medición indirecta o directa de flujo es a través de instrumentos como tubo Venturi. Eso lo vamos a ver como ejemplo dentro de la teoría. Boquilla o tobera, eso lo hemos analizado y ustedes también tienen que haberlo visto en termodinámica, ¿cierto? Placa orificio, lo vamos a mencionar también en la teoría. Principalmente, los demás son más específicos para el laboratorio. ¿Ya? Y por último, para conductos abiertos o canales, ¿qué quiere decir conducto abierto? Por ejemplo, bueno, ahí está dicho canales. Un canal de regadío, como se dice normalmente, o un río directamente, que está restringido a una figura geométrica, ¿cierto? No siempre rectangular, puede ser un canal irregular, pero que siempre se modela en base a geometrías, áreas proyectadas o área frontal o área de flujo, como se conoce, regulares. Entonces, por ejemplo, para ese tipo de geometrías se utiliza para medir generalmente el tubo Pitot. Y es el más utilizado, el más común. Los demás son todos equipos más elaborados para evaluar el flujo dentro de un canal. ¿Ya? Entonces, vámonos ahora con lo que tiene que ver con la medición de pérdida de energía. Acá tenemos una representación esquemática del flujo de energía, básicamente, ¿cierto? Que estamos midiendo las energías entre dos niveles para una tubería recta. Inclinada en este caso, ¿eh? Fíjense. Por lo tanto, vamos a generalizar acá. Tenemos una entrada de la tubería, punto 1, y una salida de la tubería, punto 2, para lo cual se registran los niveles de energía. ¿Cuáles? Altura de elevación, Z1 para punto 1. Altura de presión, P1 partido por gamma para punto 1. Recordando que la suma de Z1 más P1 partido por gamma representa la altura piezométrica del punto 1, la suma de esas dos energías. Y por lo tanto, lo mismo se va a repetir en la salida, Z2 más P2 partido por gamma. Teniendo en cuenta lo siguiente, que siempre en la dirección del flujo, en este caso entre 1 y 2, siempre la presión disminuye. Por lo tanto, la altura de presión, solamente ese término, va disminuyendo a medida que el flujo avanza. Cuando uno habla de flujo, no hay que perder de vista eso, se refiere a la velocidad de desplazamiento del fluido. Y como el caudal Q es parte, o mejor dicho, la velocidad es parte del caudal, obviamente también está involucrado caudal cuando uno quiere evaluar el flujo, principalmente cuando se dice cantidad de flujo. ¿Ya? Un concepto que no es muy apropiado usar, pero que sí se utiliza en la práctica. ¿Ya? Pero bueno, el caudal entonces se mantiene constante entre 1 y 2 para una tubería recta. ¿Ya? Y si no fuera recta, o sea, tuviera cambio de diámetros, el caudal no sería constante, claramente debe mantenerse constante igual. ¿Ya? Entonces, tubería recta de diámetro interior D, mayúscula. Por eso significa este diámetro. Vamos a acercar un poquito acá. D super phi, o sea, elevado a phi. Phi representa diámetro en este caso. Diámetro interior D, largo de la tubería L, largo considerado entre punto 1 y punto 2. Por lo tanto, nuestro volumen de control es justamente la tubería. Además, el líquido que circula en su interior, el cual da origen al caudal, obviamente. Por lo tanto, tubería más el líquido igual volumen de control. Tenemos eso entonces. Evaluamos la energía en 1 y en 2. Para esto entonces generamos el eje piezométrico, que corresponde al eje que mide los niveles de energía piezométrica, o sea, de altura piezométrica. No hay que olvidar
que estos términos, ¿cierto? Z1 más P1 partido por gamma, o sea, altura pesométrica, se expresan en metro columna para el laboratorio, agua. Esa es la unidad de los términos de energía. Nosotros vamos a trabajar siempre, o sea, en laboratorio sobre todo, la energía en base peso. Por lo tanto, la unidad final, recordando esa definición de energía, se va a trabajar siempre en metro columna de fluido. Particularmente para el caso del laboratorio, metro columna de agua. O sea, el fluido es el agua. Recordando que ese fluido es el fluido de trabajo, es el fluido que uno está evaluando, tanto la masa como la energía, cómo varían. Entonces, el eje piezométrico me permite regular o mantener, ¿cierto?, una relación, ¿cierto?, para efectos de la altura piezométrica para cada punto que está en el interior de la tubería que sigue la trayectoria del flujo dentro de esta. Después existe otra línea que se llama línea de carga, que corresponde a evaluar simplemente las energías totales limpias, o sea, teóricas. Para lo cual, ¿cierto? Tenemos que completar el nivel energético, tanto en 1 como en 2. ¿Qué implica esto? Por un lado, para el caso de 1, considerar, ¿cierto? Para efectos de la energía total en 1, la altura de presión más la altura de elevación, o sea, la altura piezométrica, lo que lo vamos a representar posteriormente como H1, que le vamos a llamar H1 a la suma de estas dos energías en el nivel 1, más la altura de velocidad, que corresponde a la altura dependiendo del flujo, o sea, V1 en este caso. Por lo tanto, la suma de estas tres energías corresponde a la altura, a la energía total de la entrada de este volumen de control. O sea, desde aquí la energía parte y se transforma o se transfiere a el punto 2. Por lo tanto, tenemos dos fenómenos acá. Vamos a transmitir masa de 1 a 2 y vamos a transmitir también energía de 1 a 2. Después, producto de este avance de la energía y o de la masa, es que se genera un concepto de pérdida de energía. Recuerden que el flujo es viscoso. Por lo tanto, hay fricción entre el fluido y las paredes de la tubería. Por lo tanto, tenemos delta HF. Pérdida de carga por fricción. Delta HF. Aquí le llamamos delta HF. ¿Ya? Entonces, ¿por qué delta H? Pérdida de energía. Su F por fricción. ¿Y por qué por fricción? Y no por singularidad, como lo que nombramos anteriormente, porque es una tubería recta. No hay ningún accesorio hidráulico entre 1 y 2. Por lo tanto, es solo pérdida por fricción. Pero importante que lo que es, que para efectos de energía total, la suma de las energías producto del flujo, o sea, Z2 más P2 partido por gamma más B2 al cuadrado partido por 2G, que son las energías del flujo, en 2, hay que obviamente sumar también la pérdida de energía que se genera producto de la fricción entre 1 y 2. Y eso es justamente delta HF. Por lo tanto, la suma de toda la energía en la salida 2, corresponde a energía total en 2. ¿Ya? Otro punto importante, que debido a que es una tubería recta simplemente, si uno eventualmente quisiera ubicar otro equipo, por ejemplo una bomba, por decir algo, en el trayecto entre 1 y 2, ¿qué rol cumple la bomba? La bomba aporta energía hidráulica al flujo. Por lo tanto, ¿qué es lo que habría que considerarse acá? Para efectos de balance de energía. Si no hay bomba, tal como está la figura, toda la energía en 1 es igual a toda la energía en 2. Entendiéndose el balance de energía como equilibrio de energías que ingresan al sistema o aportadas al sistema. ¿Cuál sistema? El volumen de control, tubería más líquido, igual a todas las energías extraídas del sistema, o sea, en 2. Llegada, salida, o sea, salida, entrada, mejor dicho. O salida, llegada. Salida 1, llegada 2. Recuerden que hay un flujo de energía que se está desplazando, al igual que de masa. Entonces, si aportamos energía adicional, en este caso, la energía que aporta la bomba, si está considerada la bomba entre el nivel 1 y el nivel 2,
donde estamos aplicando el balance de energía, esa energía debe ser añadida. ¿A dónde? A, obviamente, el punto 1. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la energía en 1? Se va a ver incrementada, producto de este aporte de energía de la bomba. Por lo tanto, el nivel de esta línea paralela, completa que está en la parte superior, sube de nivel. Habrá que agregar en 1 la energía aportada por la bomba, energía hidráulica, que en teoría le llamamos HV, que lo vamos a ver en clases. Y lo hemos visto ya con el curso 1 y todavía no con el curso 2. HV. Por lo tanto, eso involucra ¿qué debería pasar con el lado 2? En la salida, claramente, si la línea recta está, que es donde estoy moviendo el cursor, subió el nivel, claramente la pérdida de carga en 2 aumentó también. O sea, tiene que haber una compensación de energía porque obviamente la línea de energía total que corresponde a la línea superior paralela a la base, al plano de referencia, también aumentó. Por lo tanto, tiene que haber una compensación de energía desde el punto de vista del punto 2. Por lo tanto, la pérdida de energía en 2 aumentará también. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante. Recuerden que esta figura, ¿cierto? Este esquema, como es el título acá de la figura 1, muestra un balance de energía entre un punto de entrada y un punto de salida para una tubería recta. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la definición de los conceptos aplicados a lo que vimos anteriormente. Ahí están todos los conceptos. Entonces, finalmente, aplicando, dice acá, un balance de energía entre la sección 1 y la sección 2, ¿cuál era esta? Recuerden, entrada y salida, 1 y 2. Aplicando el balance de energía, ¿cierto? Tenemos esto. Despejando el balance, la pérdida de energía o pérdida de carga por fricción, delta HF, será igual a la energía en 1 menos la energía en 2, que mirando acá arriba claramente eso, ¿cierto? La energía en 1, la energía en 2. Finalmente uno tiene aquí, ¿qué es lo que tiene aquí físicamente? La energía en 1 es igual a la energía en 2 más la pérdida de carga. Por lo tanto, si despejamos la pérdida de carga por fricción, repito, será igual a la energía en 1 menos la energía en 2. Cuando hablo de energía en 1 y energía en 2, se entiende que son las energías propias del flujo, propias del movimiento del fluido, directamente. La suma de los tres términos, como se dice. Por lo tanto, delta HF será igual a esta diferencia. Por otro lado, como dije anteriormente, la suma de la altura de presión, P1 partido por gamma, más la altura de elevación Z1 corresponde a H1. Lo mismo para 2. En general, entonces, H representa la altura piezométrica, dada por la suma de estos dos términos. Altura o cota es lo mismo, ¿cierto? Cota piezométrica. Y además, como el diámetro es constante, tubería recta, implica, por la ecuación de continuidad, que B1 igual a B2. Por lo que he dicho anteriormente, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿qué va a pasar con la ecuación del balance de energía? La ecuación 4. La altura de velocidad en 1 será igual a la altura de velocidad en 2. Misma velocidad. Por lo tanto, se cancela. De tal forma que la pérdida de carga por fricción estará en función de H1 menos H2. Ecuación 5. Entonces, lo importante para efectos de la experiencia de laboratorio es que para efectos físicamente medibles en laboratorio, ustedes o en general se van a medir las alturas H1 y H2. ¿Cómo se miden H1 y H2? En un tablero piezométrico o manométrico, ¿cierto? Porque estas son alturas de presión, o sea, alturas de energía, pero alturas que se miden en un tablero piezométrico. Por lo tanto, tendremos que tener en algún momento un tablero piezométrico que me permite evaluar una altura de líquido, que en el caso del laboratorio va a ser agua también, o sea, la columna de líquido que vamos a evaluar para efectos de lectura piezométrica también será agua. Por lo tanto, tendremos una altura de entrada H1 y una altura de salida H2, cuya diferencia entonces en un tablero que obviamente tendremos que tener alguna conexión entre ese tablero y la tubería, podemos decir que lo vamos a hacer a través de unas mangueritas, ¿cierto? Lo vamos a ver en una figura posterior acá. A través de esta manguera se transmitirá entonces la lectura piezométrica, tal como se ha hecho siempre en un manómetro o piezómetro,
¿cierto? Por lo tanto, la pérdida de carga por fricción experimental se va a obtener a partir de las diferencias piezométricas de la entrada y de la salida. Lectura que se va a obtener entonces de un tablero piezométrico. Por otro lado, ¿cierto? Vamos a relacionar la pérdida de carga con los factores que generan esta pérdida de carga. Y para eso vamos a hacer uso de la ecuación de Darcy-Weisbach o Weisbach, como le dicen algunos. Ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Qué quiere decir esto? Que es una ecuación básica, ¿cierto? No quiere decir que sea trivial ni simple. Ecuación básica en el sentido de que los parámetros que conforman esta ecuación, físicamente, en términos reglamentarios, por decirlo así, la principal condición que coloca es que la viscosidad del fluido debe ser constante. O sea, fluido newtoniano. ¿Y qué es más newtoniano que el agua? Por lo tanto, cumple con esa condición la ecuación de Darcy-Weisbach para efectos de la viscosidad constante. ¿Qué dice ahora Darcy-Weisbach? Dice que la pérdida de carga por fricción, delta HF, será equivalente a el producto de el coeficiente de fricción, F, el largo de la tubería, dividido por el diámetro interior, y por la altura de velocidad de la tubería. No hay que perder de vista, volvemos atrás, que tenemos una tubería recta. Por lo tanto, habrá que medir o conocer, para el caso de ustedes, conocer porque se les va a dar los datos del largo de la tubería, o sea, entre puntos de medición 1 y punto de medición 2, ¿cierto? El largo de la tubería, el diámetro también será dato, porque en términos prácticos en el laboratorio uno lo mide el diámetro, pero en el caso de ustedes se los damos, les damos el largo y el diámetro. Y eso, conjuntamente entonces con el coeficiente de fricción, que habrá que determinar de alguna forma, amplifican entonces a la altura de velocidad o como se conoce normalmente como energía cinética. ¿No? Ese es el nombre tradicional. Nosotros le llamamos altura de velocidad, simplemente por la unidad en que está expresada. Por lo tanto, la ecuación 6 representa la famosa ecuación de Darcy. De tal forma que como f es adimensional y el cociente LD, o sea, el paréntesis, también es adimensional, todo lo que amplifica a la altura de velocidad es adimensional. De tal forma que si la altura de velocidad está ¿qué unidad? En unidad metro columna de agua, claramente la pérdida de carga también tendrá la misma unidad, metro columna de agua. Eso es lo importante. Entonces, de acá ya podemos visualizar lo siguiente. Tendremos una expresión práctica de laboratorio, la ecuación 5, para efectos de evaluar la pérdida de carga. Midiendo H1 y H2, tendremos delta HF. Y de la ecuación 6, que es teórica, teórico-práctica en realidad, podemos medir la velocidad, o sea, la altura de velocidad. Ya, como dijimos anteriormente, podemos obtener ese valor, mejor dicho, no medirla, obtener ese valor. ¿Cómo? Caudal, área. Por lo tanto, podemos tener la velocidad. El largo y el diámetro los medimos, ¿cierto? Con una wincha, medimos el largo y el diámetro con un pie de metro. Ningún problema con eso. El tema es determinar F. Por lo tanto, de esta igualdad, o sea, igualando la ecuación 5 con la ecuación 6, podemos despejar el coeficiente de fricción. Una vez que tengamos despejado el coeficiente de fricción, para una medición, procederemos a calcular el número de Reynolds respectivo. ¿Cómo? Flujo de tuberías, hay que recordar. Velocidad media del flujo, que ya sabemos que también lo utilizamos para la ecuación 6, o sea, para determinar la altura de velocidad. Diámetro interior, también está en la ecuación 6. Y la viscosidad cinemática, que es la primera definición del número de Reynolds. Por lo tanto, ¿cómo evaluamos la viscosidad cinemática? Simplemente con la temperatura del agua. Con la temperatura del agua, como buena propiedad del agua, viscosidad en tablas de viscosidad, o mejor dicho, tablas de agua, mejor dicho, buscamos la viscosidad, ¿cierto?, del agua para esa temperatura. Con ese valor entonces de viscosidad tenemos número de Reynolds. Para efectos de número de Reynolds, ¿cierto?, o específicamente de la viscosidad cinemática, tendremos un solo valor, o sea, vamos a medir la temperatura una sola vez, para lo cual a ustedes se les va a entregar un valor de temperatura. Con ese valor de temperatura, ustedes en tablas de agua
rescatan la viscosidad. Entonces, ¿el número de Reynolds va a variar para cada medición? Claramente, porque el número de Reynolds depende de velocidad media del flujo, diámetro, viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática es constante, porque la temperatura siempre es la misma. Acuérdense que estamos en mecánica de fluidos. Temperatura constante, supuesto. Diámetro fijo. El diámetro de la tubería no va a cambiar, es siempre la misma tubería, pero sí cambia la velocidad. Por lo tanto, para cada medición tenemos un coeficiente de fricción dado por la igualdad o la ecuación, como se dice, que corresponde al equilibrio entre la ecuación 5 y 6. Un F, un Reynolds. Segunda medición, otro F, otro Reynolds, y así, dependiendo del número de mediciones. Eso nos va a permitir entonces evaluarlo a través de un gráfico, con todo lo que involucre la evaluación, obviamente. Hacer el gráfico, analizarlo y comentarlo. Bueno, esa parte es el objetivo 1, como se dice. Entonces, dicho eso, bueno, nos saltamos esta parte de Hansen-Williams porque es otra metodología para evaluar la pérdida de carga. ¿Ya? Lo saltamos porque está medio obsoleto esta forma de medición, pero no deja de ser válido también. La única diferencia es que nosotros no lo vamos a utilizar para esta experiencia. Diagrama de Moody. Aquí tenemos el famoso diagrama de Moody. Déjenme ver un poquito. No está aquí. Este es el más real posible. Aquí tenemos una aproximación. Vámonos directamente con el de abajo. Este está más exacto. El diagrama de Moody, como dije anteriormente, una relación logarítmica entre, por un lado, el coeficiente o factor de fricción, como le dicen acá, rugosidad relativa, el eje del lado izquierdo, vertical, coeficiente de fricción. Ojo que acá toda esa expresión que está igual, digo, dice F igual a algo, es a partir de la ecuación de Darcy. Darcy, como se dice. Darcy-Weisbach. Así que no se asusten por eso. F, eje vertical a la izquierda. A la derecha tenemos la rugosidad relativa, o también conocida como aspereza relativa. Cociente entre la rugosidad absoluta, epsilon, a ver si lo agrando un poquito, uy, mucho, ahí, rugosidad absoluta, epsilon, dividido por el diámetro interior de la tubería. Eso es justamente la rugosidad relativa. Ahí, uy. Y finalmente, esos son los dos ejes verticales. El eje horizontal corresponde al número de Reynolds. Por lo tanto, aquí está el número de Reynolds, importantísimo para identificar el tipo de flujo. Y acá nos centramos en dos tipos de flujos. Debido a que la velocidad no es muy alta, o sea, no supera la condición de flujo turbulento, en laboratorio podemos tener dos tipos de flujo. Y para el caso particular de lo que vamos a ensayar, ¿cierto? Vamos a considerar directamente flujo turbulento, pero no por eso no vamos a comentar el flujo laminar. Para el caso si tuviéramos velocidades bajas, ¿cierto? Podríamos decir que tenemos flujo laminar. Y para flujo laminar se observa acá una linealidad entre el Reynolds y el coeficiente de fricción. ¿Qué significa esta linealidad? Que la relación entre ambos parámetros es lineal, obviamente. Entonces, ¿qué queremos decir esto de forma práctica? Que para efectos de determinar el coeficiente de fricción, ¿cierto? Como resultado final para poder evaluar finalmente o cumplir con el objetivo que nos están pidiendo, flujo laminar entonces bastará con conocer el número de Reynolds, que sabemos que para flujo laminar en tuberías debe ser menor a 2300, Reynolds directamente lineal con el coeficiente de fricción. Esto se hará a través de una constante. Y esa constante entonces, ¿de qué dependerá? Dependerá del tipo de tubería, o sea, del diámetro, mejor dicho, de la sección transversal o el área que tenga la tubería. Si la tubería tiene un área circular, bueno, será un valor. Si no es circular, tendrá otro valor. Pero en términos simples, la ecuación típica característica para flujo laminar dice lo siguiente. Lo que está indicado, bueno, aquí está indicado en el gráfico, en el diagrama. Ahí. Acá arriba, fíjense. Flujo laminar. F igual 64 partido por el número de Reynolds. Eso es para flujo laminar.
64, ¿por qué? Porque 64 es el valor de la constante para tuberías circulares. Si la tubería no es circular, cuya área interior o área transversal, como se dice, no es circular, tendrá otro valor la constante. Pero para efectos de laboratorio nosotros vamos a trabajar con tuberías normales, regulares, comunes, o sea, de sección circular. Por lo tanto, el coeficiente de fricción que será válido para flujo laminar, para laboratorio, será igual a 64 partido por número de Reynolds. ¿Tiene un nombre y apellido? Lo vamos a revisar ese nombre y apellido, ¿cierto? Que es más técnico, en teoría. Para el caso laboratorio, esa es la ecuación para flujo laminar, que vincula coeficiente de fricción con Reynolds. Entonces alguien puede preguntar, bueno, ¿y qué pasa con la rugosidad relativa acá? ¿No juega? ¿No es relevante para flujo laminar? Efectivamente, no es relevante. ¿Por qué? Porque la fricción o rugosidad se ve influenciada cuando hay una alta velocidad del flujo, no cuando el flujo es ordenado o laminar. Si bien es cierto, hay una influencia directa, pero es mínima. Por tanto, por eso es que hay una relación lineal entre fricción y Reynolds para flujo laminar. Para el caso de flujo turbulento, entonces, mayores que 4000 los números Reynolds, tenemos una relación curva, o sea, parabólica en cierta forma. De tal manera que tendremos que graficar si eventualmente, o verificar, mejor dicho, primero que todo, para el primer objetivo, que es analizar en base a la pérdida por fricción de la tubería, primero que todo el número de Reynolds. Eso nos dirá si estamos en la zona de transición, perdón, laminar o turbulento. Importante, ¿por qué? Porque a partir de los valores que se obtengan experimentalmente para cada medición, vamos a tener claridad de decir, a ver, primero que todo, los números de Reynolds que calculamos o que fueron calculados, ¿corresponden al flujo turbulento? Ya, eso es lo primero. Por lo tanto, estaremos en esta zona de curvas. Segundo, teniendo los valores del número de Reynolds, tendremos también los valores de coeficiente de fricción. Por lo tanto, tenemos las coordenadas de un punto de flujo dentro del diagrama de Moody. Por lo tanto, tomamos un diagrama de Moody, ¿cierto? No precisamente, bueno, este le sirve, pero está medio como, medio de lado, medio deformada la imagen. Por lo tanto, por eso les decía, tomen un diagrama de Moody más ordenadito, más bonito. Por ejemplo, el que les voy a mostrar o que está, no sé, se lo voy a dejar aparte mejor en Teams. Un diagrama de Moody. No sé, bueno, no sé si lo habré hecho, pero si no, lo voy a hacer ahora. Un diagrama de Moody que ustedes que les va a servir para utilizarlo en la experiencia, en el informe, perdón. ¿Ya? En las dos secciones, entonces, en laboratorio, le voy a agregar el diagrama de Moody que le acabo de decir. Independiente que lo vamos a ver también en teoría. Entonces, en ese diagrama de Moody, perdón, ustedes van a ubicar los puntos. Fricción Reynolds. 1, primera medición. Segunda medición, tercera, cuarta, quinta, sexta. Así que son 6. ¿Y por qué es importante el análisis? Porque una vez que ustedes tengan los puntos ubicados en el diagrama, el análisis corresponde ahora a decir, a ver, la tendencia de la curva o figura geométrica, como se dice en matemática, que permite representar la tendencia de los puntos experimentales depende del tipo de flujo. Si el flujo laminar es una recta, por lo tanto, si tengo puntos desordenados, grafico la tendencia, una línea recta, y analizo en base a esa tendencia. Por otro lado, si los Reynolds me dan o me indican que el flujo es turbulento, bueno, serán curvas semiparabólicas como están indicadas acá y tendré que representar esa tendencia. Por lo tanto, indicar cuál es la ecuación gráfica, ¿cierto? Bueno, para eso hay herramientas matemáticas o gráficas comunes, el mismo Excel, ¿cierto? Que es común, lo indica, para mostrar esa tendencia y en base a eso hacer el análisis. Por eso es que no basta solamente con dibujar los puntos así sueltos en un diagrama de Moody. Hay que también analizar la tendencia de la curva que aproxima esos puntos experimentales. En eso consiste el análisis. ¿Ya? Una parte del análisis, obviamente.
Entonces, dicho esto, bueno, este diagrama es muy, ¿qué es lo que muestra? Aparte de la ubicación de los puntos, ¿cierto? De los valores de rugosidad relativa, de coeficiente de fricción, de número de Reynolds, ojo, logarítmico, también muestra una tablita con rugosidades absolutas, epsilon, tanto en pies como en milímetros, las dos unidades típicas, sistema inglés, sistema internacional, para distintos materiales. ¿Ya? Entonces, tenemos acá la rugosidad común, ¿cierto? En distintas unidades para distintos materiales. Para el caso laboratorio vamos a utilizar tuberías de cobre. Por lo tanto, ese es el tipo de tubería que vamos a utilizar nosotros en el laboratorio. Bueno, haciendo uso entonces de la ecuación de Darcy, aquí la tenemos, ¿cierto? Con su magnitud definida. Podemos también utilizar una ecuación conocida como Hagen-Poiseuille, pero es teniendo en cuenta que esta ecuación es válida para flujo laminar solamente. Por lo tanto, esta ecuación vale para flujo laminar. Reynolds menores que 2300, cuyos parámetros están involucrados. Rugos, en este caso, la viscosidad, ahí, cinemática, no quiere cambiar, bueno, cinemática, el largo de la tubería, la velocidad media del flujo, la viscosidad, ¿cierto? Perdón, el peso específico y el diámetro de la tubería, el diámetro interior, al cuadrado. Esta expresión me permite entonces evaluar la pérdida de energía o pérdida de carga para flujo laminar. ¿Ya? Es una ecuación básica para efectos de este tipo de expresiones o para este tipo de flujo. ¿Ya? Acá entonces ustedes pueden encontrar distintos modelos de ecuaciones que les van a permitir evaluar, ¿cierto? O vincular en general los tres coeficientes hidráulicos o factores hidráulicos. F, coeficiente de fricción, epsilon partido por D, rugosidad relativa, y Reynolds. Recuerden que son los tres dimensionales. Por lo tanto, estas ecuaciones, que son ecuaciones matemáticas generadas a partir del diagrama de Moody, ecuaciones teórico-prácticas, ¿cierto? Conocidas como ecuaciones empíricas. Esta ecuación entonces tiene como finalidad vincular las tres variables. ¿En qué sentido? Para cada tipo de flujo, principalmente la de turbulento, que es el que más nos interesa a nosotros, habrán expresiones como las que vamos a plantear acá. Obviamente hay muchas más. Todo depende del rango de validez, dependiendo de las variables, obviamente. Por ejemplo, la ecuación 1, que es la que nosotros vamos a usar sí o sí, tanto en laboratorio o sugerencia para el laboratorio, pero sí o sí en teoría, dice o muestra el coeficiente de fricción en función de la rugosidad relativa, el primer paréntesis, y el Reynolds, el segundo paréntesis. Ojo con los exponentes. Despejado entonces el coeficiente de fricción en función de las otras dos variables. ¿Por qué es esto? Porque esta ecuación, si se fija en el número Reynolds, bueno, está al revés en realidad, debe ser 5000 y 10 elevado a 8. Ya, sin comentario. Para este rango de Reynolds, claramente el flujo turbulento. Por lo tanto, esta ecuación es la típica para flujo turbulento. Reynolds entre ese valor, entre ese rango. Y además, la rugosidad relativa también está definida en un rango determinado. Por lo tanto, esta es la ecuación sugerida siempre para utilizar o despejar o calcular el F en función de las otras dos propiedades o características hidráulicas. ¿Ya? Por lo tanto, esta ecuación, como buena ecuación empírica, está obtenida a partir de el diagrama de Moody. Y como buena ecuación empírica, ¿cierto? Tiene su porcentaje de error, obviamente. Y dentro de todas las ecuaciones, o de la mayoría, hablemos así mejor, tiene un porcentaje de error bajo, o sea, menos del 2%. ¿Cuánto es un porcentaje de error alto? Sobre 5. Sobre 5 ya el tema empieza a dar resultados no muy óptimos desde el punto de vista cálculo, o sea, el F en este caso. ¿Ya? Entonces, antes de continuar acá mostrando otras ecuaciones, hay que tener en cuenta lo siguiente. Para efectos de obtener soluciones a partir de ecuaciones empíricas del diagrama de Moody, que me permitan, por ejemplo, obtener el coeficiente de fricción, que es el más común de los factores, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el coeficiente de fricción es parte de la pérdida por fricción, por lo tanto es el coeficiente a determinar en general. Este coeficiente, ¿cierto?
se puede obtener de ecuaciones empíricas, como se dice anteriormente, de dos tipos, explícitas e implícitas. ¿Cuál es la diferencia? Que las explícitas, la variable, en este caso f, se puede despejar en función de las otras variables, como la de Simillet, por ejemplo, la ecuación 11. Esta es una ecuación explícita. ¿Por qué esto entonces? Porque el coeficiente de fricción se puede despejar sin problema en función de las otras dos variables. Las ecuaciones implícitas, que son el otro tipo, son ecuaciones en las cuales la variable f no se puede despejar en función de las otras variables. Por lo tanto, la forma de solucionar esas ecuaciones no es despeje, es iteración. Si bien es cierto, ese tipo de ecuaciones tiene una precisión mayor que las explícitas, se utiliza mayormente cuando uno modela este asunto, balance de energía o balance de masa en general, aplicado a circuitos hidráulicos, instalación hidráulica compleja y modelada a través de simuladores matemáticos, o sea, con software, como se dice. Para ese tipo de soluciones más elaboradas, uno ahí necesita mayor precisión. Por lo tanto, utiliza soluciones implícitas en este caso. Como no es el caso para nosotros, ni en teoría, ni en laboratorio, ni en teoría, se sugiere utilizar soluciones explícitas. Porque obviamente iterar de repente puede ser molesto para alguno, porque no sabe, de repente puede decir, bueno, ¿en qué momento corto una iteración? ¿Cierto? Recuerden que la iteración es comparación entre valores. Partir de un valor dado de la ecuación, ¿cierto? Calcular la ecuación en base a ese valor dado y comparar el resultado con respecto al valor dado. Después, satisface o no satisface una función, una relación, perdón, una restricción de aproximación. Si la satisface, ahí cortamos. Ese es el valor final. Muy raro que en la primera iteración se dé un resultado preciso. Por lo tanto, segundo paso, de nuevo hay que iterar. Y así hasta que lleguemos a una precisión que el problema nos imponga. Por lo tanto, eso es un poquito elaborado para efectos de el curso en este caso. Por lo tanto, por eso se sugiere soluciones explícitas. Repito, ecuación 1, grábensela, ¿cierto? De memoria esta, o ténganla siempre en cuenta, que es la ecuación que van a utilizar cuando tengamos flujo turbulento para tuberías. De tal manera que con esta expresión determinamos el F. Ecuación 2, Blasius, solamente para tubos lisos. Ojo, solo tubos lisos. Ay, me corrí. Y Reynolds, obviamente, menores que 10 elevado a 5. O sea, flujo turbulento y tubos lisos. ¿Qué son los tubos lisos? Tubos en el cual el interior de estos se consideran lisos, o sea, sin rugosidad relativa relevante o importante. Por lo tanto, rugosidad despreciable, tanto absoluta como relativa. Miremos acá arriba el diagrama de Moody rápidamente. Aquí, fíjense. Tuberías lisas, donde estoy moviendo el cursor. Me voy a acercar bien acá. Ahí, demasiado. Ahí. Tuberías lisas. ¿Cuál es la curva de turbulento? ¿Cierto? Porque fue turbulento. Es la última curva, ¿cierto? Que pasa por acá abajo, que si lo proyectamos hacia la intersección con el eje vertical de la derecha, que es la rugosidad relativa, tiende a cero. Por lo tanto, tubería lisa significa simplemente que la tubería es, o mejor dicho, presenta una rugosidad relativa a cero. Por eso es que no es parte de la solución para encontrar el coeficiente de fricción. ¿Se fijan que depende solo del reino? Bueno, es una expresión válida para tuberías, para tubos lisos. Después el diagrama de Moody, o sea, el diagrama de Moody, la función de Moody, que es una ecuación particular. Se la mostramos ahí solamente para que la conozcan. Y al igual que esta, hay varias otras. Ustedes pueden utilizar la que más les acomode. Se sugiere, obviamente, la que les indiqué anteriormente para flujo laminar, perdón, para flujo turbulento. Pero ustedes pueden usar la que quieran. Y finalmente, para flujo laminar, bueno, aquí tenemos la de Hagen-Poiseuille, que es la que más se utiliza. Y repito, F igual 64 partido por número de Reynolds. Flujo laminar. Relación lineal entre inversamente proporcional, como dice en matemáticas, pero lineal. 64, repito, y recuerden eso, tubería circular. Si no es circular, tendrá otro valor de la constante, o sea, el numerador tendrá otro valor. Pero como en laboratorio trabajamos con tubería circular, ese es el valor de la constante. Por lo tanto,
Esa es la relación utilizada, recomendada para flujo laminar. En definitiva, entonces, la ecuación 14. Y arriba la ecuación 12 también. Y la 11 son las recomendadas para los tres, o mejor dicho, los dos tipos de flujo. Turbulento, 11 y 12. Laminar, la 14. ¿Ya? Recomendadas. Bueno, aquí está el tema de la rugosidad absoluta, el punto siguiente, que es lo que les decía, epsilon, grado de incrustación, ¿cierto? Del diámetro real. Para efectos nosotros en el laboratorio, ¿cierto? Consideramos que el diámetro D es el diámetro de la tubería. O sea, se considera tuberías 0 kilómetros, nuevas, de paquete, como se dice. Por lo tanto, epsilon partido por D es la aspereza o rugosidad relativa, adimensional. ¿Ya? Por otro lado, la pérdida de carga por singularidad, ¿cierto? Delta HS, corresponde normalmente al producto de el coeficiente de singularidad K, típico de cada singularidad, por la altura de velocidad respectiva, pero no cualquiera, la máxima. ¿Por qué digo esto? Porque siempre una singularidad, por ejemplo una llave, está en el límite entre dos tuberías. Si yo abro la llave o la cierro, obviamente me genera una perturbación diferente. Recordando que la singularidad o la pérdida por singularidad está directamente relacionado con la perturbación que genere la singularidad con respecto al flujo. Por lo tanto, mientras más lo perturbe, mayor es la pérdida. Y si mayor es la pérdida en general, ¿cierto? Estará relacionado por un lado con el producto K, B cuadrado medio, o sea, la singularidad, coeficiente K, que es adimensional por la altura de velocidad respectiva y máxima. ¿Por qué digo esto? Entonces, repito, si tengo dos tuberías conectadas por una llave o delimitadas por una llave, si la tubería de entrada a la llave es de menor diámetro que la tubería de salida, se puede dar, ¿cierto? La tubería de entrada tiene una mayor velocidad media de flujo que la tubería de salida. Por lo tanto, ¿dónde se evalúa la singularidad? O mejor dicho, la pérdida por singularidad para esa llave. Primero, en términos de energía, la altura de velocidad en la tubería más delgada. B cuadrado partido por 2G. Velocidad de la tubería delgada. Y por otro lado, el grado de perturbación que genera esa llave al flujo, dado por K. ¿Por qué digo esto? Porque como K es el coeficiente que depende de la, en este caso, llave, mientras mayor es la perturbación que genera la llave, mayor es el K. Por lo tanto, si la llave está prácticamente abierta, con respecto a prácticamente cerrada, ojo, dependiendo del tipo de llave, el valor de K será distinto. Por lo tanto, para evaluar la pérdida por singularidad depende de dos cosas. Primero, tipo de singularidad. Segundo, velocidad o altura de velocidad máxima. De ese producto depende de la pérdida de carga por singularidad. Bueno, eso es lo que está indicado acá, dice en la explicación. Por lo tanto, la ecuación 15 vale para evaluar la pérdida por singularidad, ¿cierto? Por ejemplo, tuberías que estén conectadas. Bueno, lo que dice acá arriba, le damos el título también, me lo pasé de largo. La pérdida de energía en accesorios hidráulicos, singularidades, tales como válvulas, T's, las típicas T, ¿cierto? Los codos, válvulas de retención en general, serpentines, etcétera, se les llama habitualmente pérdida de carga singular. Claro. ¿Por qué? Porque las pérdidas de carga por singularidad están generadas por singularidades. Y la singularidad, obviamente, son los accesorios hidráulicos, como dice el nombre acá. Ahora, para efectos del laboratorio, vamos a tener entonces para esta segunda parte, por decirlo así, para evaluar segundo objetivo, solo pérdidas por singularidad. Tenemos una expansión y contracción brusca. Ambas singularidades, ¿cierto?, conectadas por un mismo dispositivo, la famosa cámara de expansión-contracción. Pero aquí tenemos la representación de la expansión brusca, cambio de diámetro de 1 a 2, aumento de diámetro, y la contracción brusca,
Cambio de diámetro de 2 a 3, pero reducción de diámetro. Entonces, bueno, aquí tenemos la representación del esquema de la situación física. Expansión brusca de 1 a 2, contracción brusca de 2 a 3. Características de esta geometría, que el diámetro de 1 es igual al diámetro de 3, o sea, el mismo diámetro de tubería. Obviamente el diámetro 2 es distinto, es mayor. Por lo tanto, para efectos de evaluación de energía, o sea, evaluar la pérdida de carga por singularidad entre 1 y 2, claramente la singularidad que podemos evaluar acá es la singularidad de la expansión brusca. Por lo tanto, la expansión brusca está vinculado, como se dijo, el K de expansión brusca con la mayor altura de velocidad respectiva. Para el caso de la expansión brusca, la máxima altura de velocidad claramente está dada por 1, o sea, la altura de velocidad en 1. Para el caso de la contracción brusca, el lado opuesto a la derecha, la pérdida de carga por singularidad está asociada, ¿cierto?, al K de la contracción brusca por la mayor altura de velocidad respectiva, o sea, por 3 nuevamente. ¿Por qué digo nuevamente? Porque como el diámetro de la tubería 1 es igual al diámetro de la tubería 3, perdón, claramente las alturas de velocidad son iguales. Ojo con ese detalle. ¿Qué es lo distinto? 2. Para efectos del balance de energía, obviamente hay que evaluar 2, o sea, la velocidad en 2. O sea, finalmente, la altura de velocidad en 2. ¿Y cómo se hace eso? Determinando V2. ¿Y cómo determinamos V2? Aplicando la ecuación de continuidad. Recuerden, caudal constante. Origen, flujo estable y uniforme. Por lo tanto, si el caudal es constante, el caudal que pasa por 1 es igual al que pasa por 2 y es igual al que pasa por 3. Esa es la teoría que está detrás de esto. Entonces, si aplicamos balance de energía entre 1 y 2 para la expansión brusca, tendremos esto. Pérdida de carga o balance de energía, ¿cierto? Pérdida de carga por singularidad, sub S, entre 1 y 2. Diferencia de energías, H1, Z1 más P1 partido por gamma, ¿cierto? Más B1 cuadrado partido por 2G, o sea, altura de presión, altura pisométrica más la altura de velocidad en 1, menos los mismos términos pero en 2, o sea, para el caso de la expansión brusca, entre 1 y 2. Esa será la pérdida de carga, ¿cierto? Medida en laboratorio. Por lo tanto, obviamente, para evaluar esta pérdida de carga, medida, repito, habrá que conocer B1 y B2. ¿Cómo obtendremos B1 y B2? B2 es la velocidad de salida, perdón, B1 es la velocidad de salida, porque es igual a B3. Por lo tanto, ¿cómo vamos a medir la velocidad de la salida de esta cámara? Obviamente evaluando el volumen y tiempo. Con volumen y tiempo, registramos el caudal y como conocemos el diámetro de la tubería 3, porque va a ser dato, tendremos la velocidad en 3, que es igual a la velocidad en 1, por ecuación de continuidad. Y es igual al producto B por A, caudal, ¿cierto? En 2. Como vamos a conocer el diámetro en 2, podemos también determinar la velocidad en 2. Por lo tanto, de esa forma, conocemos la altura de velocidad en 1 y también en 2. Y H1 y H2, ¿cómo lo vamos a obtener? Medidas, como dice acá, con un eje piezométrico. No directamente conectado acá, sino que indirectamente, a través de mangueritas que lo van a llevar a conectarse a un tablero piezométrico. ¿Ya? Eso para efectos del balance de energía entre 1 y 2. Lo mismo para 2 y 3. Para la contracción brusca, entre 2 y 3, singularidad, la pérdida de energía, entonces estará dada por este balance de energía. Ecuación 17. Energía en 2 menos energía en 3. Acá está lo que les decía de la continuidad. B1 igual a B3, por ser diámetro constante, el mismo diámetro, entre 1 y 3. Y acá hay un error. No sé si lo puedo modificar acá. A ver. Bueno, no quedó igual. Lo voy a rectificar esto para que no se vayan a confundir. Diámetro 1 igual a diámetro 3, igual a D. Obviamente no puede ser igual al diámetro 2, porque el diámetro 2 es el diámetro de la cámara ancha, de la cámara de la parte ancha. ¿Ya? Bueno, aquí está escrito de la otra forma. Yo lo voy a corregir esto y lo voy a resubir la guía.
Entonces ya tengo dos tareas. Subir el diagrama de Moody y resubir esta guía, ¿ya? Porque ese error no puede estar ahí. Entonces, tenemos entonces acá B1 igual a B3 por ecuación de continuidad y B2 en función del caudal. ¿Ya? Ahí tenemos la relación importante. Como el caudal lo vamos a medir y los diámetros los vamos a conocer, podemos evaluar B1 igual a B3 y también B2. Ahí sí. Entonces, finalmente, ¿cómo evaluamos los coeficientes? Tanto de expansión como contracción brusca, evaluando el balance de energía, conocido, determinado, ¿cierto? Para el caso de la expansión, numerador. Para el caso de la contracción, el numerador respectivo. O sea, la ecuación es 16 y 17 evaluada en forma experimental, con datos. Y el denominador será la mayor altura de velocidad respectiva. Iguales para el caso de esta estructura, ¿cierto? Porque B1 igual a B3. Por lo tanto, el denominador es común para ambas singularidades, o sea, para ambos coeficientes. Bueno, acá tenemos la visual. Acá tenemos, bueno, los instrumentos los vemos después. Tenemos el caso, la tubería principal, la superior. Aquí tenemos la famosa cámara de expansión-contracción. Se fijan, acá a la izquierda tenemos la entrada a la tubería y acá a la derecha la salida. Vamos a acercar un poco a ver, que la foto no está muy católica que digamos, pero ahí. Ahí tenemos la entrada a la izquierda, donde estoy moviendo el cursor, de la expansión brusca. A la derecha tenemos la salida de la contracción brusca. Si se fijan, entre la entrada y la salida de la cámara completa, tenemos la zona intermedia. Acá tenemos el punto 2. Por lo tanto, punto 1, punto 2, punto 3. Cada punto de flujo tiene su manguerita asociada. Esa manguerita entonces estará conectada, como lo muestra acá la figura al lado derecho, la figura B, a un tablero piezométrico. No creo que se alcance a ver la conexión, no. Pero se fijan acá, hay unas mangueras que van por debajo y se conectan al tablero piezométrico. Por lo tanto, dentro de este tablero, ¿cierto? En esta zona, bueno, no se alcanza a ver muy bien acá, en la zona derecha, donde están conectadas las tres líneas acá, estarán conectados H1, H2 y H3. Acá se alcanza a ver algo. Ese es H1, H2 y H3. En este caso, están casi en línea los niveles. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay flujo a través de esta cámara expansión-contracción. Cuando hay flujo, claramente se provocan desniveles. ¿Dónde están? ¿Cómo se ven esos desniveles? Justamente con lo que tenemos acá. Ahí, perdón, ahí. Desniveles, recuerden, entre H1, H2 y H3. Esos desniveles, ¿qué están indicando acá? En la figura, en este caso, no en la fotografía. Están mostrando que claramente hay flujo. Hay un caudal, ¿ya? Que está circulando a través de esta cámara de expansión-contracción. Por lo tanto, volvamos a la figura. La parte superior, ¿cierto? Que es la cámara de expansión-contracción, va a servir para verificar el segundo objetivo. A partir de la pérdida por singularidad, solamente evaluar finalmente los coeficientes de singularidad. Y las tuberías que están debajo, que son rectas, ¿cierto? Bueno, no muy recta la última, pero vamos a ensayar la tubería, la primera de las tuberías rectas, que es la que estoy mostrando acá con el cursor. Tendrá también su nivel de entrada y nivel de salida. Aquí las imágenes solamente aparecen, se ve la de salida porque el flujo viene de izquierda a derecha. Se fijan acá en la figura 2 o B, el flujo pasa por detrás de la tubería de cobre y al lado derecho acá, no sé si se alcanzará a ver. Levemente se alcanza a ver unas llaves acá. Esas llaves son las que permiten el paso del agua. Por ejemplo, para la cámara de expansión-contracción es la llave superior. El agua pasa por aquí, llega a esta tubería vertical y cae. Para el caso de la tubería que vamos a sellar para pérdida por solamente fricción, la tubería que está en el segundo lugar, esta es la llave entonces, permite cambiar el flujo. Por lo tanto, una vez que el agua llega a la tubería recta vertical, cae el estanque que se ve acá. Este es el estanque que permite entonces evaluar la cantidad de líquido que vamos a registrar. Con una altura respectiva,
pero volumen entonces, volumen fijo. Recuerden, lo que varía el tiempo. ¿Ya? Entonces, dicho eso, tenemos que evaluar entonces los objetivos que se plantearon al comienzo para, primero, fricción, tubería recta, y segundo, para la cámara de expansión-contracción, donde solamente se evalúa la pérdida por singularidad. Como pueden haberse dado cuenta, la pérdida por fricción depende del largo y el diámetro, ¿cierto? Dentro de los parámetros. Obviamente, ¿qué estamos diciendo? Bueno, si bien es cierto aquí, en la cámara de expansión-contracción, o en este cuerpo completo, hay largos y obviamente hay diámetros, esta relación es despreciable con respecto a las pérdidas por estas singularidades. Por eso es que se dice que para esta cámara de expansión-contracción se desprecia las pérdidas por fricción. Solamente se considera las pérdidas por singularidad. ¿Ya? Ya. Punto 4, aquí llegamos a la parte de desarrollo. Al igual que la experiencia anterior, entonces, revisar el video, analizarlo y comentarlo. ¿Ya? Eso por un lado. Después, el punto B tiene su análisis de lo que acabo de decir. B1, considerando solamente pérdidas por fricción, tenemos estos datos. Diámetro de la tubería recta, recuerden, 26,29 milímetros. Diámetro interior. Largo de la tubería, 242 centímetros. Largo entre el punto 1 y el punto 2, como dijimos anteriormente. Volumen medido, cantidad de agua en el tanque verde, una vez que sale el chorro, ¿cierto? El agua por la tubería recta, vertical. Ese es el volumen, que es fijo. Temperatura de agua, del agua, 17,9 grados Celsius. Por lo tanto, como es una sola temperatura, se entiende que es la misma temperatura media para todas las mediciones. Por lo tanto, es una la viscosidad cinemática. Entonces, datos experimentales para pérdida por fricción. 6 mediciones, 6 alturas piezométricas en 1, entrada, 6 para la salida, 2, volumen constante, siempre el mismo volumen de tanque, y el tiempo obviamente disminuyendo. ¿Por qué? Porque claramente si el tiempo disminuye, quiere decir que aumentamos el caudal. O sea, fuimos abriendo la llave a medida que íbamos cambiando la medición. Eso es lo que se puede observar de esta tabla. Por lo tanto, esa es la tabla de datos para la pérdida de carga por fricción, o sea, tubería recta. Repito, con estos datos, ¿qué es lo que se pide? Evaluar fricción versus Reynolds, con todo lo que involucra. O sea, primer objetivo específico planteado originalmente. Después, para la segunda parte, segundo objetivo específico, pérdida por singularidad. Diámetros importantes, diámetro 1 igual al diámetro 3. Ahí está la figura. De 1, de 3. 26,29 milímetros. Volumen medido, mismo volumen anterior, mantenemos siempre el mismo volumen. Diámetro de la sección 2, la cámara, la parte ancha, 76,61 milímetros. Ahí tenemos los valores de diámetros y de volumen también, igual que el anterior. Tabla 3 corresponde a la tabla de datos. Entonces. Ojo, 2 mediciones solamente, 2 caudales distintos. Para cada medición, o sea, para cada caudal, dado por el volumen y tiempo, tenemos H1, H2 y H3. O sea, las alturas de presión o la altura piezométrica, mejor dicho, de 1, de 2 y de 3, que se miden obviamente en el tablero piezométrico respectivo. Esa es de la tabla entonces para evaluar la pérdida por fricción. Por lo tanto, para cada medición van a tener un caudal. Para cada caudal van a tener un coeficiente de expansión brusca y uno de contracción brusca. Para el siguiente van a tener otros parcitos, otro coeficiente de expansión y otro coeficiente de contracción bruscos. Entonces, ¿qué se les pide? Valor promedio de coeficiente de expansión brusca y de coeficiente de contracción brusca. Suma dividido por 2 nomás, promedio aritmético. Lo importante que es lo que es, no basta con decir, a ver, la suma dividido por 2, este es el valor. No, analizar este tema. Error típico que se comete acá. Calculan en base al balance de energía, ¿cierto? Aplican todos los conceptos bien, pero se equivocaron en alguna conversión por ahí. ¿Y eso qué provoca? Que el resultado está fuera de un rango esperado. ¿Qué resultado?
el coeficiente de singularidad. Contracción brusca y expansión brusca. Sugerencia. Estos dos coeficientes, contracción y expansión brusca, tienen fórmulas. Están tabulados. Por lo tanto, cuando ustedes hagan su cálculo, ese valor que calcularon, verifican que ese valor esté dentro del rango esperado. Si no está dentro del rango esperado, búsquenle la causa por qué no está. Porque con los datos que están indicados acá, debe darles bien los valores. Por lo tanto, si ustedes llegan y dicen, por decir algo, el coeficiente de expansión promedio para esta geometría y con los datos dados nos dio 5.840. ¿Ya? Y la pregunta que viene inmediatamente, ¿está bien o está mal ese valor? Nos vamos a los comentarios y conclusiones. ¿Qué dice? Los objetivos se desarrollaron, se obtuvieron sin ningún problema, los datos calculados están dentro del rango esperado. ¡Pah! Malo. Y eso automáticamente les va a bajar la nota drásticamente. Por lo tanto, repito la sugerencia, una vez que calculen los coeficientes, primero antes de hacer el promedio para cada flujo, evalúen el promedio y verifiquen que esos valores correspondan a una expansión y una contracción bruscas. Verifiquen. Y una vez que verifiquen, hagan su análisis. ¿Ya? Pero no se queden solamente con el cálculo, porque si no comentan o no concluyen lo correcto, este objetivo 2 va a estar inconcluso, va a estar malo de frentón. Malo. Y eso les va a bajar la nota del laboratorio. ¿Ya? Entonces les pongo sobre aviso para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ya, eso y bueno, el punto 6 se lo solicitó al objetivo específico, que en fondo es B. ¿Cierto? Hasta aquí tienen dos objetivos. Revisar el video, analizarlo, comentarlo. Y segundo, los objetivos claramente indicados en la guía. Pérdida por fricción Reynolds, pérdida por singularidad, coeficientes de expansión y contracción brusca, promedio. Después el punto D, ¿cierto? Que es investigar, dice las propiedades físicas. Bueno, investigar. Lo que dice acá. ¿Ya? Factores de rugosidad, ¿cierto? Un montón de cosas. Investigación, entonces. ¿Ya? Esos son los tres puntos a desarrollar en la experiencia. La estructura, bueno, ustedes ya la conocen, ¿cierto? El punto que se saca siempre para esta modalidad de laboratorio es este, el de las características técnicas. Y finalmente, la misma pauta de evaluación, obviamente, tiene que mantenerse, obviamente, con respecto a la experiencia anterior. Perdón. Ya, ahí estamos entonces. Ahí tenemos todo lo que teníamos que conversar con respecto a esta experiencia. Ya, consultas, preguntas, dudas. ¿Hay alguna pregunta? Profe, Dígame. es que más que nada una pregunta de una compañera del grupo del día martes. Ella ¿Ya? me preguntó si era para esta semana o para la otra. Tenía esa duda. ¿Qué cosa es para esta semana o la otra? La experiencia, el informe, Ah, siempre una la semana. entrega, ¿cierto? Sí. Siempre una semana. Entonces, para la próxima semana. Claro. Para la Sí, más que próxima nada semana. porque tenía esa duda, me preguntó aprovechando que estaba hoy día. Claro, y ustedes también, pues tienen para la próxima semana. Si entre el grupo 1 y el 2 hay 2 días de fase, ¿cierto? La experiencia anterior, ¿cierto? Bueno, fue un caso especial, pero en estricto rigor el grupo 1 tiene entrega el día viernes, sábado, y ustedes tienen domingo, lunes, o van a tener, mejor dicho, para efecto de entrega del informe, como fecha máxima. Obviamente lo pueden enviar antes, obviamente. Mientras más antes lo envíen, más antes van a estar seguros de que van a tener su nota. ¿Ya? Las notas del informe 2 entonces van a estar dentro de estos días ya. Hoy es jueves, sí, yo creo que mañana va a estar la nota ya lista. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta?
No hay más preguntas entonces.